interprete en ninguna de las posibles circunstancias, porque solamente quiero haceros bien. Amén. Aquí no hay ninguna valía, porque, vamos a ver, yo voy a leer una Biblia y lo vamos a entender todos juntos. Si surge alguna pregunta, escribirla y al final si tengo capacidad para responderla, si no, pues se busca la respuesta. Amén. Aleluya. Bueno, pues Apocalipsis de Jesucristo. Título: a diferencia de la mayoría de los libros de la Biblia, Apocalipsis tiene su propio título. El Apocalipsis de Jesucristo. Versículo 1, capítulo 1. Apocalipsis, en griego, apokalupsis, que quiere decir un descubrimiento, una revelación o una apertura. En el Nuevo Testamento la palabra describe la revelación de verdad espiritual. Romanos 16, 25, Gálatas 1, 12, Efesios 1, 17, 33, 3. La revelación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. La encarnación de Cristo. Lucas 2, 32. Y su gloriosa aparición en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Primera de Pedro 1, 7. En todos sus usos, revelación se refiere a algo o alguien, una vez escondido, volviéndose visible. O sea, hermanos míos, lo que está hablando aquí esta Biblia está diciendo que alguien que estaba escondido, por fin se ha dado a conocer. Amén. Lo que este libro revela o descubre es a Jesucristo en gloria. Verdades acerca de él y de su victoria final, a las que el resto de las escrituras simplemente hacen referencia, se vuelven claramente visibles a través de revelación de Jesucristo. Esta revelación le fue dada a Jesucristo, a él, por Dios Padre, y fue comunicada al apóstol por un ángel. Amén. Esta revelación le fue dada a él por Dios el Padre y fue comunicada al apóstol Juan por un ángel. O sea, que le fue dada a Juan de Dios. Esta revelación no es de Juan, esta revelación es de Dios y se la ha dado a Juan por medio de un ángel, su ángel. El autor y fecha. 4 veces el autor se identifica a sí mismo como Juan. En el 1.1, en el 1.4, en el 1.9 y en el 22.8 de Apocalipsis. La tradición antigua lo identificó de manera unánime como Juan el apóstol, autor del cuarto evangelio y 3 epístolas, o sea, del evangelio de Juan y de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Por ejemplo, testigos importantes del siglo II del hecho de que el apóstol Juan fue el autor incluyen a Justino, Martín, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Muchos de los lectores originales del libro aún estaban vivos durante la vida de Justino, Martín e Ireneo, ambos de los cuales sostuvieron a que un apóstol lo había escrito. O sea, en el 200 después de Cristo, amén, 100 años después de que muriera Juan, porque Juan murió con 90 años, por lo que tengo estudiado, murió con 90 años, ambos sostuvieron que un apóstol, o sea, es como que yo sé, porque le he oído de alguien que muy cercano, de que hace 100 años pasó algo,
¿vale? Como mi padre, que tiene 80 años, me dice: hijo, cuando yo tenía 8 o 10 años, me acuerdo que iban a tal feria. Pues lo mismo está diciendo los hombres, que fue este Ireneo, este Tertuliano. Estos hombres eran del año 200. Y decían de que un apóstol lo había escrito, o sea, haciendo alusión a Juan, dando su vericidad de que había sido Juan el escritor. Hay diferencias en el estilo entre Apocalipsis y los otros escritos de Juan, pero son insignificantes y no excluyen que el mismo hombre sea el autor de ambos. De hecho, hay algunos paralelos importantes entre Apocalipsis y las otras obras de Juan. Solo el Evangelio de Juan y Apocalipsis se refieren a Jesucristo como el Verbo. Amén. En el capítulo 19, versículo 13 de Apocalipsis, y en Juan 1.1, en Apocalipsis 1.7 y en el Evangelio de Juan 19.37. Traducen Zacarías 12.10 de una manera diferente a la Septuaginta, una Biblia que es una versión de los hebreos que hicieron del Nuevo Testamento, lo pasaron al griego. Pero en acuerdo la una con la otra. O sea, a ver qué explico esto para que no haya ahí nudos mentales. A ver, ha habido dos versiones, ¿vale? Una versión y la Septuaginta. Bueno, pues las dos concuerdan. Dos versiones bíblicas de poco tiempo después de Cristo concuerdan con la traducción que hace Juan de Zacarías 12.10 y de los versículos que él escribió. Amén. O sea, podría ser que si Juan no hubiera puesto lo del verbo en uno, hubiera habido una polémica para decir de que Apocalipsis no era suyo. Pero como en las dos versiones aparece la palabra verbo y aparece de la misma manera como traduce Zacarías, se le atribuye a él la obra del Apocalipsis con total certeza. Amén. Solo Apocalipsis y el Evangelio de Juan describen a Jesús como el Cordero. Amén, muy bonito. En el capítulo 5, 6 y versículo 6 y 8 del Apocalipsis, y Juan 1, 29. Ambas describen a Jesús como el testigo. Amén. Capítulo 1, 15, 1, 5 de Apocalipsis y Juan 5, 31, 32. Esto es maravilloso, hermanos. Qué bonito. Cómo lo define en las dos. En Apocalipsis y Juan como el Cordero y en Apocalipsis y Juan como el testigo. Esos son detalles, hermanos, que verifican que Juan es el autor. Para que no haya dudas, hermanos, de que la Biblia se contradice, de que la Biblia es un... Mirad, ayer vi una película y respetando si hay algún luto por algún lutico, vi una película que es muy bonita que se llama Dios no está muerto 2. Ahí sale un hombre que escribió un libro que se llama El caso Cristo. Ese hombre es un detective que es ateo, ¿vale? Ese hombre es ateo. Y ese hombre empieza a investigar a Cristo porque su hija la ha rescatado de un ahogo, una cristiana, y ha dicho: Dios ha hecho que estuviera aquí. ¿Cómo que Dios? Si esto no existe Dios. Bueno, pues total, que se van para casa, su mujer empieza a buscar a Dios, se encuentra con Dios, se convierte, y este hombre dice: tengo que conocer a ver si existe Dios o si es real esto es el Nuevo Testamento, los evangelios son reales. Es un detective, es un experto en saber la autenticidad de los documentos, la autenticidad de los detalles, la autenticidad de las personas que han dado versiones, visiones de lo que han visto, si han sido testigos oculares y cómo concuerdan las cosas. Ese hombre acaba siendo, hoy hay
esta película en la que sale, y hay una película que se llama también El caso Cristo, os la recomiendo, es muy buena, ¿vale? Podéis verla en Repelis HD o en Cliver, amén, o en uTorrent, la podéis ver, es una pasada. El caso Cristo es una maravilla de película, como un ateo cérrimo se hace pastor. Y dice, este hombre dice, yo no creía absolutamente en nada, era ateo. Y por ver la autenticidad de estos documentos que están escritos por hombres, por personas que lo vieron y lo palparon, he tenido que dar mi brazo a torcer y creer en Jesucristo. Hermanos, estamos ante la evidencia más real de manuscritos de diferentes autores, de diferentes judíos, no judíos, doctores, periodistas, pescadores, maestros. Amén, estamos ante una obra, la Biblia, un compendio de libros que no se contradicen, que todos se unen, que todos se entrelazan, de diferentes autores, todos hablando de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es verdad. Tengo que decir otro dato, si se pusieran todos los manuscritos reales desde el año 1000 para atrás, o sea, desde el año 1000 para atrás se pusieran uno encima del otro, un manuscrito encima del otro, de los que hablan de Jesucristo, de diferentes personas, de diferentes, llegaría a 1 kilómetro de alto, porque hay más verdad. El mundo odia a Jesús y lo quiere silenciar, pero no hay nada tan real. Se sostienen los señores por un manuscrito que encuentran en el Mar Muerto o una piedra que habla de un rey, ya creen que ha existido ese rey porque hay una piedra con una inscripción o un cacho de pergamino encontrado de un filósofo que solamente han encontrado ese manuscrito, ya le tienen por real porque ha existido y no debaten su autenticidad. Sin embargo, de Jesucristo, que hay miles y miles de testimonios oculares que han descritos de 1000 años del año 100, del año 200, del año 300 después de Cristo, y todavía se debate si Cristo existe. Tengo que decirte algo, hermano mío, Jesucristo es real. Jesucristo es real. Que nadie dude de la autenticidad de Jesucristo. Ha existido, ha vivido, ha muerto en la cruz del Calvario y a los 3 días ha resucitado y está a la diestra del Padre, dándonos toda la salvación, dándonos la bendición más grande del mundo y nosotros dándole la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, para su gloria. El Apocalipsis fue escrito en la última década del primer siglo. Amén. Año 94, 96 después de Cristo. Cerca del fin del reinado del emperador Domiciano. Año 81-92 después de Cristo. Aunque algunos lo fechan durante el reinado de Nerón. 54-68 después de Cristo. Escribiendo en el segundo siglo. O sea, como que es del segundo siglo. Ireneo declaró que el Apocalipsis había sido escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Estos Ireneo, estos nombres que vais a escuchar, son cristianicos de los primeros años de segunda generación, claro, cristianicos que se convirtieron y que fueron seguidores del Maestro. Amén. Escritores que vivieron después tales como Clemente de Alejandría. Amén. Orígenes Victoriano, quienes escribió uno de los comentarios más antiguos del Apocalipsis. Eusebio y Jerónimo afirmaron la fecha de este Domiciano, ¿vale? O sea, lo que os estoy diciendo es que todos ellos en sus escritos que han encontrado del año 100, del año 150, del año 200 después de Cristo, lo fechan a esta escritura como que tenemos nosotros un libro de hace
1930 años en nuestras manos, o sea, del 90 después de Cristo. El declive espiritual de las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3, también apoya la fecha tardía. Esas iglesias eran fuertes y estaban espiritualmente sanas a mediados de los 60, cuando Pablo ministró por última vez en Asia Menor. El breve periodo de tiempo entre el ministerio de Pablo, ahí y al final del reinado Nerón, fue demasiado corto para que tal declive hubiera ocurrido. El periodo de tiempo más largo también explica el surgimiento de las sectas herejes, conocidas como los Nicolaitas. En el capítulo 2, 6 lo podéis encontrar, y en el versículo 15. Quienes no son mencionados en las cartas de Pablo. O sea, Pablo arremete contra las sectas, pero habla, por ejemplo, de una secta que es el gnosticismo. Ahí arremete y escribe una carta llamada Colosenses, en la que explica que Jesús era real, porque estos hombres estos gnósticos decían que Jesús era un ángel, o que era un espíritu, o que no tenía cuerpo, o que no era Dios, ¿vale? Todo rechazando, quitándole, limitándole, quitándole cosas, atributos, amén. Y entonces fechan esta carta en este año porque la secta de los Nicolaitas, como lo describe Pablo en el capítulo 2, versículo 6, nace después del periodo de Nerón. O sea, nace ya en los años 70, en los años 80, en los años 90. Antes no, por lo tanto, Pablo no lucha contra los Nicolaitas porque todavía no existían. Sin embargo, Juan sí lucha porque Juan vivió más años que Pablo. Pablo murió antes. Amén. ¿Se me ha entendido? Digan amén. Si no, me aguantan un poquito y luego me hacen las preguntas que necesiten. Si tengo la capacidad para explicárselas, se las explico. No son mencionadas en las cartas de Pablo, ni siquiera en una. Finalmente, fechando el Apocalipsis durante el reinado de Nerón, no da tiempo para que el ministerio de Juan en Asia Menor alcance el punto en el que las autoridades habrían sentido necesidad de exiliarlo. O sea, Juan todavía no era nada. Juan todavía no tenía un ministerio desplegado. Juan no estaba en su auge cuando en los años 60. Todavía no habría surgido la necesidad de tirarlo, desterrarlo, como lo metieron en esa isla para que se muriera. Y en esa isla fue donde recibió el Apocalipsis. Entonces, quiero decirles, hermanos, que la fecha, el autor 100% Juan, hay testigos oculares que lo definen que fue Juan, y la fecha, autenticidad real, es del 94 al 96 después de Cristo. Amén. Contexto histórico. Vamos a meternos un poco en el contexto histórico. Apocalipsis comienza con Juan, el último apóstol que sobrevivía y un hombre de edad, en exilio en una pequeña isla estéril de Patmos, localizada en el mar Egeo, al suroeste de Éfeso. Las autoridades romanas lo habían expulsado ahí debido a su predicación fiel del Evangelio. Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis. Mientras estaba en Patmos, Juan recibió una serie de visiones que establecieron la historia futura del mundo. Cuando fue arrestado, Juan estaba en Éfeso, ministrando a la iglesia en las ciudades circunvecinas, buscando fortalecer aquellas congregaciones. Él ya no podía ministrar a ellas en persona y siguiendo el mandato divino. Capítulo 1, versículo 11. Juan dirigió el Apocalipsis a ellas. Capítulo 1, versículo 4.
Las iglesias habían comenzado a sentir los efectos de la persecución. Por lo menos un hombre, probablemente un pastor, ya había sido martirizado. Capítulo 2, versículo 13. Y Juan mismo había sido exiliado. Pero la tormenta de la persecución estaba a punto de irrumpir en furia total sobre las 7 iglesias tan queridas por el corazón del apóstol. Capítulo 2, versículo 10. A esas iglesias, Apocalipsis proveyó un mensaje de esperanza. Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana. Amén. Y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo y los hombres impíos todopoderosos, su condenación definitiva es cierta. Cristo vendrá en gloria para juzgar y gobernar. ¿Cuántos dicen un poderoso amén a que Dios tiene todo bajo control? Digas: levanta tus manos y endulza el ambiente de tu alrededor y de tu casa, y que los demonios huyan y tiemblen de un poderoso amén. Temas históricos y teológicos, porque aquí en el Apocalipsis se tratan los temas históricos y teológicos. Debido a que es primordialmente profético, Apocalipsis contiene poco material histórico, fuera del que se encuentra en los capítulos 1 al 3. Las 7 iglesias a quienes las cartas fueron dirigidas eran iglesias que existían en Asia Menor, Turquía moderna. Aparentemente fueron seleccionadas porque Juan había ministrado en ellas. Apocalipsis es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa una revelación de Jesucristo. El libro lo muestra como el Hijo de Dios glorificado ministrando entre las 7 iglesias. Amén. Versículo 10 del capítulo 1. Como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Capítulo 1, versículo 5. Como el alfa y el omega, principio y fin. Capítulo 1, versículo 8. Como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 1, versículo 8. Como el primero y el último. Capítulo 1, versículo 11. Como el Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículo 13. Como el que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Capítulo 1, versículo 18. Como el Hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 18. Como el que es santo y verdadero. Capítulo 3, versículo 7. Como el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Capítulo 3, versículo 14. Como el león de la tribu de Judá. Capítulo 5, versículo 5. Como el cordero en el cielo, con autoridad para abrir el título, como propiedad de la tierra. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Como el cordero en el cielo, con autoridad para abrir el título. A ver, que me he saltado. Como el cordero que está en el trono. Amén. Capítulo 7, 17. Como el Mesías que reinará para siempre. Capítulo 11, versículo 15. Como el Verbo de Dios. Capítulo 19, versículo 13. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, majestuoso, regresando en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos. Capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y como la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Capítulo 22, versículo 16. Que gloria tenga su nombre para siempre. Muchos otros ricos temas teológicos encuentran expresión en Apocalipsis. La Iglesia es advertida del pecado y exhortada a la santidad. Los vividos retratos de Juan
de adoración en el cielo, tanto exhortan como instruyen a los creyentes. En pocos otros libros de la Biblia es el ministerio de los ángeles tan preeminente. La contribución teológica primordial del Apocalipsis es la teología, es la escatología. Esto es la doctrina de las últimas cosas. En él aprendemos acerca de la organización política final del mundo, la última batalla de la historia humana, la carrera y derrota definitiva del anticristo, el reinado de 1000 años del Cristo, la gloria del cielo y el estado eterno, el estado final de los impíos y los justos, y finalmente, solo Daniel es un rival de este libro al declarar que Dios providencialmente gobierna sobre los reinos de los hombres y cumplirá sus propósitos soberanos independientemente de oposición humana o demoníaca. ¿Cuántos pueden levantar sus manos conmigo y decir un poderoso amén a su palabra? Amén. La interpretación, el reto de la interpretación. Ningún otro libro del Nuevo Testamento representa retos de interpretación más serios y difíciles que el Apocalipsis. Los retratos vividos del libro y el importante simbolismo han producido 4 enfoques de interpretación principales. El enfoque preterista, Ayotebel. Esto me lo tengo que escuchar yo solo. De esto que os estoy dando, me lo tengo que escuchar otra vez para yo también coger más noción de lo que es lo que estoy leyendo. El enfoque preterista. Lo bueno de esto, hermanos, es que lo tenéis leído, porque para leer esto, palabra que tienes que tener concentración, y así pues lo agozamos porque ya lo tenemos leído y es escucharlo y es una maravilla. El enfoque preterista interpreta Apocalipsis como una descripción de los acontecimientos del primer siglo del Imperio Romano. Esta posición está en conflicto con la declaración frecuentemente repetida del libro de ser profecía. Es imposible ver todos los acontecimientos en Apocalipsis como si ya hubieran sido cumplidos. La segunda venida de Cristo, por ejemplo, obviamente no se llevó a cabo en el primer siglo. O sea, este enfoque es como que ya está pasado, como que ya lo hemos vivido y estamos viviendo el milenio. ¿Os acordáis de algo que hablamos el otro día? De los que creen que estamos en el milenio. Enfoque historicista ve a Apocalipsis como una perspectiva panorámica de la historia de la Iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente, viendo en el simbolismo acontecimientos tales como las invasiones bárbaras de Roma, el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, como también los diferentes papas, el surgimiento del Islam y la Revolución Francesa. Este método de interpretación roba al Apocalipsis de cualquier significado para aquellos quienes fue escrito. También ignora los límites de tiempo que el libro mismo coloca en los acontecimientos que están por cumplirse. Capítulo 11, versículo 2, capítulo 12, versículo 6 al 15, 13, 5. El historicismo ha producido muchas interpretaciones diferentes y frecuentemente que están en conflicto de los acontecimientos históricos acontecidos en el Apocalipsis. O sea, está hablando este historicismo como que ha sido una profecía para todos los acontecimientos que han ido pasando, cuando el tic-tac de Dios y el Apocalipsis se está cumpliendo desde que Israel entró en la tierra, en su tierra prometida. Una vez que ha entrado Israel, el Apocalipsis ha comenzado a cumplirse. Habrá cosas que igual han cumplido, pero cuando están hablando, por ejemplo, las 7 iglesias que ya están, que iba dirigida al Apocalipsis. Amén. El enfoque futurista
existe en los acontecimientos de los capítulos 6 al 22. Aún son futuros. Y que esos capítulos literal y simbólicamente muestran a personas y acontecimientos reales que están por aparecer en la escena mundial. Describe los acontecimientos que rodean a la segunda venida de Jesucristo, capítulo 6 al 19, el milenio y el juicio final, capítulo 20, y el estado eterno, capítulo 21 y 22. Solo esta posición trata al Apocalipsis de manera coherente con la declaración del libro mismo de ser profecía e interpreta el libro por el mismo método gramático histórico como los capítulos 1, 3 al 3 y el resto de las escrituras. O sea, nos quedamos con el enfoque futurista. Todos los acontecimientos están por cumplirse. Amén. Bosquejo, os vamos a hablar, esto es lo que contiene el libro. Amén. Esto es lo que contiene todo el libro. Y ya entramos en materia. Os he dado la introducción al Apocalipsis y ya entramos, ¿vale? Espero no ser muy pesado y que estéis disfrutando. ¿Cuántos pueden decir un poderoso amén? Amén. Luego paso fotos de lo que os he leído, ¿vale? Aquí para que lo tengáis. Amén. Así que Aroa, tranquila, que te voy a dar te voy a sacar una foto de lo que os estoy leyendo, ¿vale? Para que lo tengáis y lo leáis, y si queréis lo volváis a escuchar. Amén. ¿Cuántos están disfrutando? Por favor. Esto, el estudio, os tengo que decir algo. El estudio es muy cansado, el estudio agota, el estudio agobia. Amén. El estudio cansa, el estudio no es para todo el mundo, es para unos pocos. Amén. Si os habéis dado cuenta, hoy somos menos que ningún día, porque el cansancio, el estudio cansa. El estudio es para sufrir. Y yo quiero machacar mi carne para que mi espíritu viva en el nombre de Jesús. Las cosas que hemos visto entre el prólogo, la visión de Cristo glorificado, la comisión del apóstol al escribir, vamos a encontrar la carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia y la de Laodicea. ¿Qué vamos a encontrarnos? La adoración en el cielo, la gran tribulación, el regreso de Cristo, el milenio, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Se divide en tres, ¿vale? Se divide en prólogo, visión de Cristo glorificado y comisión del apóstol en escribir, luego las cartas y luego seguidamente la adoración en el cielo, la gran tribulación, el regreso del rey, el milenio, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Entramos ya en la palabra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, capítulo 1, versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declarado, jolín. Empezamos, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y las oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a pararnos ahí, del versículo 1 al versículo 3. Versículo 1. El estudio de esta palabra, de esta Biblia. La palabra griega de la que se deriva el término Apocalipsis significa descubrir o revelar. Si se refiere a una persona,
significa que esa persona ha llegado a hacerse visible por completo. Jesucristo. Los evangelios corren el velo para que podamos ver a Cristo en la humillación de su primera venida. El Apocalipsis lo revela en su exaltación. En la gloria, primero, en la gloria resplandeciente. Segundo, sobre su iglesia como Señor. Tercero, en su segunda venida, para librar la tierra de las garras de su usurpador Satanás y establecer su reino. 4. Al inaugurar con su resplandor el estado eterno. Amén. Los escritores del Nuevo Testamento anticipan con gran expectación este corrimiento del velo. Luego vais a ver los versículos que tenéis ahí para buscarlos en la Biblia. Dice que Dios le dio esta revelación como recompensa por la sumisión y expiación gloriosa y perfecta de Cristo. El Padre le presentó la gran revelación de su gloria futura. Amén. Dios le dio como recompensa por la sumisión y la expiación perfecta de Cristo. El Padre le presentó la gran revelación de cómo está Cristo reinando por toda la eternidad. Leer este libro es como si los lectores pudieran oír tras la puerta mientras el Padre obsequia este libro a su Hijo. Amén. Pronto. Amén. La palabra pronto se encuentra en el versículo 1, que dice la revelación de Cristo que Dios la dio. Amén. Para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto, el significado básico de esta palabra es el significado básico, amén, que subraya la inminencia del regreso de Cristo. Amén. Amén. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y el que oyen estas palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo es cercano. El versículo 3, la palabra bienaventurado este es el único libro de la Biblia que viene con una bendición para el que escucha su lectura y explicación para después responder a su contenido en obediencia. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas que están en el libro. Bienaventurado el que la lee y el que lo oye estas palabras de esta profecía y las guardan las que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra el tiempo está cerca. Tiempo se refiere a épocas, eras o temporadas. La siguiente gran época en la historia de la redención de Dios es inminente, pero aunque la venida de Cristo es el siguiente acontecimiento en la lista, puede tardar tanto en suceder que las personas empiecen a cuestionar si Él de verdad volverá algún día. Por eso la Biblia nos dice, está cerca. La Biblia nos dice que está cerca porque lo está. Amén. Así que no decaiga nuestra pasión, nuestra entrega, no decaiga en ninguna de las maneras. Amén. Porque Cristo está cerca. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está cerca? Digan amén. Seguimos. ¿Cuántos quieren que sigamos? Y si no, lo dejamos aquí y seguimos mañana. Seguimos. Amén.
Solamente he visto un amén. Quiero ver más amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a explicar, amén, del versículo 4 al versículo 8, deteniéndonos en palabras claves. A las 7 iglesias que están en Asia, amén. Asia Menor equivale a Turquía la actual y se componía de 7 distritos postales. En el centro de estos distritos había 7 ciudades importantes que servían como puntos principales para la diseminación de la información. En las iglesias ubicadas en estas ciudades que Juan describe en primera instancia. O sea, ¿por qué encontrábamos a esas iglesias en el lugar donde se encontraban? Porque eran puntos estratégicos para la difusión del Evangelio. Por eso, el Señor siempre, vamos a ver, abriendo iglesias en las ciudades más grandes. Porque a Dios le importaba que el Evangelio fluyera, que el Evangelio se difundiera. Por eso, el reto de Pablo era llevar el Evangelio a Roma. Hechos de los Apóstoles le podríamos cambiar el nombre y llamarlo ¿Cómo llegó el Evangelio de Jerusalén a Roma? Porque vemos cómo el fin de que llegara del Evangelio era que llegara a Roma, porque de Roma surgía para todos los lados. Es una ciudad tan grande y tan cosmopolita, tan llena de gentes de todo el mundo, que todo el mundo conocería a nuestro Salvador. Por lo tanto, Pablo, Juan, Pedro, amén, vemos cómo todos iban a ciudades grandes, porque les enviaba el Señor, donde más gente había, donde la gente más acudía, donde la gente más llegaba, para que el Evangelio llegara y el Evangelio surgiera y hubiera muchos salvos, porque Dios quiere que la gente se salve en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, el de que venir, el que ha de venir, a las 7 espíritus que están, de los 7 espíritus que están delante de su trono. A ver, del que es y del que era y que ha de venir. La presencia eterna de Dios no está limitada por el tiempo. Amén. Él siempre ha estado presente y hará manifiesta su presencia en el trono. Amén. En el trono. Él siempre ha estado presente. Él nunca está ausente. Él siempre llega. Él nunca se aleja. Él nunca se retrasa. El tiempo no es dificultad para Él. Él siempre está presente. Él está atemporal. El tiempo está dentro de Él, no Él está dentro del tiempo. Dios ha creado el tiempo, no el tiempo lo ha creado a Él. Por lo tanto, el tiempo está dentro de Él, el universo está dentro de Él, el cosmos está dentro de Él, todo lo que ha creado está dentro de Él. Él no es ocupado por nada, sino que Él ocupa todo y le sobra. Amén. El universo en toda su grandeza se queda pequeño para Él. Él no coge en el universo, le queda pequeño.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que Él nunca ha llegado tarde y nunca lo llegará. Amén. Él nunca llegará tarde a nada. Él está presente. Él ha estado ya en el trono, aunque fue Cristo cuando resucitó, cuando resucitó y subió y ascendió, cuando entró en el trono y fue dado el trono. Amén. Él ya estaba en el trono, porque Él ya estaba crucificado. Él en el tiempo se vistió de carne, pero Él ya era Jesucristo. Amén. Por lo tanto, se sentó en el trono como hecho de que cumplió. Amén. Que cumplió su deber. Pero Él ya había sido crucificado. Él ya lo había vivido. Amén. Nosotros estamos dentro del tiempo, por lo tanto, Él espera a nosotros. Nosotros no esperamos a Él. Él nos espera a nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? A los 7 espíritus hay 2 significados posibles. 1, una referencia a la profecía de Isaías sobre los 7 aspectos del ministerio del Espíritu Santo, Isaías 11, 2, o 2, con mayor probabilidad, es una referencia al candelero con 7 lámparas, como una menorá, que se describe en Zacarías y que también es una descripción del Espíritu Santo. Amén. A ver, en cualquier caso, 7 es el número de la perfección e indica que algo se ha completado de tal modo que Juan se propuso identificar la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo es pleno. Pero mira, a esto de Zacarías, Zacarías 15 creo que está, voy a decir algo. Pone aquí que está en el capítulo 4 de Zacarías. Zacarías habla de un candelero con 7 brazos y escrito en el medio no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Los israelitas en el año 1948, el 15 me parece de mayo, o el 8 de mayo de 1948, entraron en Israel. Y cuando el primer ministro que gobernó, amén, fue David Goyón, fue el primer ministro de Israel. Ese hombre en el Congreso puso en la mesa un menorá, un candelero con 7 brazos y poniendo en el medio, haciendo referencia a y no sabía que estaba cumpliendo con una profecía bíblica. Amén. Estaba cumpliendo con una profecía bíblica, hermanos. Se estaba cumpliendo una profecía. Él lo hizo por ignorancia y sin embargo estaba cumpliendo una profecía. Amén. Quiero decir que el menorá simboliza a Cristo. Amén. El candelero simboliza a Cristo, la perfección de la creación, la perfección de todas las cosas. Cristo, el número 7, es la perfección, el amén de Dios, el que tiene 7 lumbreras que iluminan. Es el menorá, el Cristo, que bendito sea su nombre, el perfección, el alfa y omega, el que es y será por siempre, el todopoderoso, el creador del universo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, todo fue creado por Él y se sustenta por Él, nada sustenta a Él, Él lo sustenta todo. Amén, el Creador, que bendita sea su gracia. Mirad, hermanos, llevamos 50 minutos. Voy a dar 10 minuticos si lo veis bien y finalizamos, ¿vale? Versículo 5 del capítulo 1 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de todos los que de todos los que han sido o serán resucitados de los muertos. Él tiene preeminencia absoluta y es el único heredero
por derecho propio. O sea, el resucitado que no morirá, el primogénito, es Él. No hay otro, es Él. Por heredad, porque se lo ha ganado ese nombre. El primogénito de entre los muertos. Amén. Ese nombre es suyo. Es suyo. Nadie se lo puede quitar. Luego habremos muchos que resucitemos. Si muero yo, resucitaré. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, los que vivimos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. O sea, hermanos, seremos arrebatados. Habrá quien resucite porque Él ha resucitado, y habrá quien no muramos, pero ese nombre es Él. O sea, cuando Él habla primogénito, no es que Él ha sido creado, sino que Él resucitó. Por eso es primogénito, es el primero de entre muchos. Versículo 6 dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Reyes y sacerdotes. La traducción más precisa es un reino y sacerdotes. Todos los que creen viven en la esfera del dominio de Dios. Un reino al cual se tiene acceso por fe en Jesucristo. Como sacerdotes, los creyentes tienen el derecho de entrar en la presencia de Dios. Mirad, un inciso rápido, hermanos míos, es que quiero ir hilando para que nuestra mente se vaya impregnando de la palabra de Dios y vayamos teniendo una conciencia de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque no hay peor cosa que ser ignorantes, porque el que ignora, ay Padre, dice que el que se le olvida ni agradece, ni paga, ni nada. Bueno, sacerdotes, sabemos que solamente podían entrar los hombres hasta el lavacro, hasta el altar. Ir conmigo al Antiguo Testamento. Y había unos sacerdotes en el templo, ¿vale? Tú entrabas y lo primero que vías era el altar de sacrificios. Tú podías y yo podíamos entrar hasta ahí. Llevábamos nuestro sacrificio, lo mataban por nosotros, hacían el ritual de la sangre, de tal, de cual, lo quemaban, una parte se quedaban, pam, 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 bien, ya está. Los sacerdotes, ¿qué podían hacer? Podían entrar, iban al lavacro, se lavaban las manos, sacrificaban y luego podían entrar en el lugar santo. En el lugar santo podían administrar lo que había en el lugar santo para administrar, los 10 panes, la mesa de proposición, el incensario de frente. A mano izquierda podías ver el merolá, lo que es el candelero. Y o sea, podían administrar ahí, pero solamente podían entrar en la presencia, en ese lugar de presencia, los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo, ¿vale? Pero a nosotros nos ha hecho sacerdotes, hermanos. Tenemos un gran sumo sacerdote que sabe, no tenemos un gran sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros, sino de uno que sufrió en todo, que fue como nosotros. Ese gran sumo sacerdote es nuestro gran sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes que podemos entrar a la presencia y administrar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice su palabra, entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. O sea, podemos entrar en su presencia. Solamente los sacerdotes, el pueblo se quedaba fuera, pero nosotros no somos el pueblo, nosotros somos sacerdotes. Sacerdotes en el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 7. Dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice así: viene con las nubes. Esto se hace eco con la promesa escrita por Daniel. El Hijo del Hombre vendrá con las nubes en el cielo. Daniel 7:13. Y no se trata de nubes comunes, sino que son nubes de gloria. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba muchas veces en medio de una luz potente, incandescente, conocida como el Shekinah o nube de gloria. Nadie podía verla del todo sin antes morir. Éxodo 33:20. Así que debía mantenerse velada. No obstante, Cristo, como cuando Cristo regrese, la gloria divina será por completo visible. Mateo 24, 29, 30, 25, capítulo 25, 31. Rápidamente. La luz era tan potente que Dios tenía que cubrirla con una nube. Se veía el Shekinah, que era la nube de gloria. Esa nube de gloria bajaba y descendía sobre el arca del pacto. Amén. Cuando se hacía sacrificio, se encendía una llama en el arca del pacto. Había una nube con una luz muy potente. ¿Por qué estaba esa nube? Porque si no, no podían verla. Porque era imposible ver esa luz, como cuando Cristo desveló lo que llevaba dentro en la transfiguración. Amén. Desveló lo que había dentro y dice, y la luz era más potente que la del sol. O sea, esa nube era lo que Cristo, era su carne. Cristo tuvo que velar su divinidad. Por eso creo más en el papeinosis que en la kenosis. La kenosis es, Dios se despojó de sus prerrogativas divinas para meterse en un cuerpo de carne y dejar su gloria. Bueno, pues yo creo más en la papeinosis. La papeinosis, ¿qué es? Que la divinidad de Dios, toda la gloria de Dios, Dios ha puesto un velo, su carne. Amén. ¿Se me ha entendido? La gloria de Dios la veló con una cortina, su carne. Y el Shekinah de Dios era una luz tan potente que la veló con algo, una nube. Cristo vendrá una nube, pero Él será la gloria. Y la gloria es visible, será totalmente visible porque Él es la gloria. Él es la gloria. Él es la gloria de la nube, que bendito sea su nombre. Cuando se encendió la llama que ministraba Moisés, la llama que no se consumía, era Jesús. Amén. Porque Jesús tiene toda la gloria, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que ha de ser y será por toda la eternidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y lo verán todos los que le traspasaron. No es una referencia a los 4 soldados romanos que se asignaron para la crucifixión, sino a los judíos, que en realidad fueron responsables de la muerte de Cristo. Hechos 2:22, capítulo 2, 22 y 23, capítulo 3, 14 y 15. Zacarías identificó a los que le traspasaron como la casa de David y los moradores de Jerusalén, y profetizó que derramarán lágrimas de arrepentimiento genuino por lo que hicieron con su Mesías. Zacarías 12:10. Todos los linajes de la tierra harán lamentación. Esta lamentación del resto de los habitantes de la tierra no es lo que acompaña al arrepentimiento genuino, solo resultado de la culpabilidad por el pecado y el temor del castigo. O sea, vamos a ver, mira, la diferencia de las lágrimas que echan los que le crucificaron es por arrepentimiento genuino, por saber que han crucificado y que al Mesías, que ese era el Mesías al que crucificaron. Pero sin embargo, los moradores de la tierra llorarán no por arrepentimiento, sino por miedo y temor. Amén. Y es que el arrepentimiento no lo trae el temor, el arrepentimiento lo trae el conocimiento. Cuando tú tienes un conocimiento y te arrepientes de verdad, ese conocimiento trae arrepentimiento en sí.
y quieres un cambio de mente, un cambio de camino, un cambio de destino, 180 grados. Pero el arrepentimiento aquí expresado fue un temor, las lágrimas que echaron la tierra es porque no conocían lo que pasaba, pero sí tenían miedo. Amén, amén, amén.